Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Hoy vamos a conectarnos con la primera carta a los Corintios. Es muy sabido que fue escrita por el apóstol Pablo, pero ¿sabías que data del año 56 después de Cristo y fue escrita en Éfeso? Para esa época, Corinto era una famosa ciudad comercial situada al sur de Grecia. Sin embargo, también era reconocida como un centro de inmoralidad, algo así como Las Vegas del Antiguo Testamento. A pesar de eso, Pablo estableció allí una iglesia, casi al final de su segundo viaje misionero, como lo refiere Hechos 18, 1 al 7. Es interesante notar que, aunque esa iglesia estaba en Corinto, Corinto también estaba en la iglesia. ¿Cómo así? Pues sucedía que entre los creyentes había ciertos desórdenes que contaminaban a la comunidad y a su testimonio, como divisiones, inmoralidad, demandas legales entre creyentes e incredulidad. Es por eso que Pablo les va enseñando normas de conducta acordes a la gracia de Dios dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el 1:4. Sí, en su carta, Pablo reconoce los dones y poderes de la iglesia, pero también trata decididamente con los problemas que enfrentaban. Y por ello, en el capítulo 14 y verso 40, presenta a esa comunidad una meta, la cual también es para nosotros. Hágase todo decentemente y con orden. Bendiciones, hermanos, y qué privilegio, qué honor estar en el programa Familias de Pacto. Mi nombre es Sergio Argueta y me acompaña mi esposa. Muy buenos días, mi nombre es Cori de Argueta y muy agradecidos por permitirnos llegar hasta el interior de su hogar esta mañana. Y bueno, como todas las mañanas de este programa que ha sido de mucha bendición, traemos el tema dándole nuestra mente a Cristo. Exacto, sí, y en ello pues vamos a entender el beneficio que tiene para nosotros primero, para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Cómo es de importante, hermanos, que le demos nuestra mente al Señor, porque tanto el Señor como el diablo mismo la quieren, ¿verdad? Porque si el pensamiento se concreta, ya se va a la acción. Así es. Y eso es lo que tenemos que evitar, que no prestemos nuestros miembros, dice la palabra, al pecado o al enemigo, ¿verdad? Sino que le demos al Señor nuestra mente para que Él actúe su voluntad en nosotros. Y para ello, pues queremos que nos acompañe a unos versículos que están en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, que dice así. Dice, por tanto, hermanos, estoy leyendo la versión Las Américas, el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, vivo porque no somos un cordero que ya está muerto, como se hacía antes, sino vivo, racional, es decir, con todos nuestros sentidos, nuestra mente ahí clara de lo que estamos haciendo al presentarnos al Señor. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente. Miren, aquí aparece la mente, para que verifiquen
cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, hermano, si nosotros no adoptamos la forma de pensar de este mundo, no nos vamos, sino que más bien nos vamos transformando nuestra mente, quitando esos pensamientos, esas corrientes que traemos del mundo y le damos lugar al Señor. Entonces nosotros vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, dice, aceptable y perfecta. En ella no hay temor, no hay duda, sino que el Señor va a manifestar su voluntad en esa paz, ¿verdad?, que nosotros queremos probar. Entonces, ¿por qué empezamos con eso? Por la importancia que debe tener la mente en nuestra vida. Nosotros platicábamos con Cori cómo era la forma de pensar cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor les dijo que se cuidaran de los pueblos vecinos, de no darse, de no mezclarse, de no tener alianzas ni matrimonio, ¿verdad? Que ellos no dieran sus hijas a los hijos de los otros pueblos, ni tomaran mujeres para sus hijos, porque dice que esos pueblos podían desviar el corazón del amor al Señor y seguir tras otros dioses. Sí, porque eran pueblos idólatras, ¿verdad? Correcto. Tenían otras costumbres. Entonces el Señor quería evitar todo eso para que ellos se mantuvieran con su corazón en el Señor. Correcto. Las costumbres que podemos mencionar, algunas que ellos tenían, por ejemplo, que ofrecían a los niños a un dios que se llamaba Quemos y Moloch, ¿verdad? Y a estos niños eran ofrecidos en un holocausto. También se promulgaba mucho la prostitución, infidelidad y muchas cosas que el Señor advierte en los mandamientos que le da a Israel para poder preservar, poder tener temor a Dios, en un mismo sentir de temor a Dios, y ellos fueran entendiendo que lo que Dios quería era guardarlos. Ahora trayéndolo a nuestro tiempo. Así es, el Señor quería guardarlos para que ellos siempre tuvieran una mente que estuviera dominada por la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Correcto. Porque la manera en que pensamos determina la manera como vivimos, ¿verdad? Exactamente. El Señor los quería guardar de toda esa contaminación que estaban en esos pueblos. Exactamente. Así es, era lo que pasaba en ellos, ¿verdad? Quitar el pensamiento de Egipto, advertirles de los pensamientos, de las corrientes, de la forma de vivir de los pueblos vecinos, ¿verdad? Y cuando nosotros ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, venimos a Cristo, ¿qué concepto traemos de la familia? ¿Qué concepto traemos del matrimonio? Tal vez algunos se preguntará, bueno, yo mi matrimonio no lo inicié bien, mi esposa ya estaba esperando y así iniciamos. No importa, lo importante es que al venir a Cristo, el Señor pone sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ordena nuestra vida. Y ordena nuestra vida, porque eso es lo importante, que nosotros vengamos al orden del Señor. Pero ese es un proceso que también nos va a hacer cambiar nuestra manera de pensar. Y es por ello que nosotros podemos ir entendiendo a la luz de la palabra que las cartas que el apóstol Pablo escribió precisamente va haciendo eso. Fue escrita a iglesias gentiles, ¿verdad? Que tenían una forma de pensar como la que tenemos hoy nosotros. Y que cada carta va explicando por qué necesitamos adoptarlas, abrazarlas, que es la palabra de Dios. Y el Espíritu las certifica en nuestra mente para que podamos vivirlas. Así es, y es así como llegamos a Tito 1. En el versículo 5 le escribe Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieses en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Y aquí viene lo importante, porque el obispo debe ser irreprensible. Oiga las cualidades: irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario,
amante de lo bueno, prudente. Y esa palabra prudente nos llamaba la atención, que significa alguien que tiene una mente que es dominada por la palabra de Dios. Prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sean capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Exacto. Entonces, estos hombres que Pablo le pedía a Tito que pusiera en ese lugar, tenía que obviamente ser hombres que se han dejado trabajar por el Espíritu Santo, ¿verdad? En sus mentes, habiendo adoptado ellos la forma de pensar del Señor para poder hacerse cargo de otros. Quiere decir que eran hombres que ya tenían un recorrido con su familia, porque dice que eran maridos de una sola mujer, que sus hijos estuvieran sujetos al Señor. Dieran un testimonio. Que dieran un testimonio afuera de hombres que se han dejado trabajar. Entonces no cabe duda que la pregunta es, ¿a quién le damos nuestra mente? ¿Verdad? Porque en ese es el camino, ¿verdad? Entonces no cabe duda que si un varón decide dársela a Cristo, pues los beneficios va a ser para toda la familia, porque entonces va a enseñar esos principios. Yo solo quería agregar esta parte de 1 Corintios 7:1, donde pues la iglesia tenía dudas respecto al matrimonio y a muchas dudas, y entonces Pablo les recuerda a él que cómo debe vivir el hombre y la mujer, y cómo el Señor quiere cambiarle su forma de pensar. ¿Por qué? Porque en Corinto, que era un puerto, mucho comercio, había mucho libertinaje y se estaba metiendo en la iglesia. Entonces era necesario escribir esta carta y decirles, ver cuál era. Establecer los límites. Los límites, el orden del Señor, cómo deberían de vivir, porque ya tenían al Espíritu a ellos, ya habían recibido, pero la doctrina era necesaria entenderla primero, conocerla, entenderla y vivirla. Y entonces Pablo le dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, ahí está, ellos le mandaron dudas a Pablo. Y entonces Pablo les empieza a hablar, dice que el marido cumpla con su deber con su mujer, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, en fin, no vamos a leer toda la carta, pero hay lineamientos importantes y habla del matrimonio también. Entonces, como si queremos tener una buena relación de pareja, una buena relación de familia, tenemos que conocer la palabra de Dios, que nos va a enseñar cómo ordenar nuestra vida. Así es. Y vemos también que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que tal vez naturalmente no tenemos esa prudencia, esas cualidades que el apóstol Pablo le dice tanto a Tito como a Timoteo, sino que vemos que todo eso lo obtenemos por la gracia de Dios dentro de nosotros. O sea, no es por nosotros mismos, sino que es la gracia de Dios las que nos guardan y nos ponen en ese orden para ser prudentes. Correcto. ¿Verdad? Sí, definitivamente esto no es invención nuestra, ni una gran idea nuestra, sino que es la gracia de Dios, que al morar en nosotros nos va a mostrar cómo quiere Dios que pensemos. Así es. ¿Verdad? Por eso en Eclesiastés dice 9, dice un texto, todo el tiempo, dice Eclesiastés 9:8, dice, en todo tiempo sean blancas tus vestidos y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Es esa gracia que hablábamos, ¿verdad? El ungüento sobre nuestra cabeza. La cabeza habla de pensamientos, habla de recuerdos, habla de inteligencia, habla de memoria. Entonces, cómo es importante que el Espíritu habite en nuestra mente, ¿verdad? A veces hay recuerdos ahí guardados, pero que de ofensas, de muchas cosas, que ahí las tiene y están dirigiendo nuestra manera de pensar, ¿verdad? Todo lo hacemos en torno a ello, porque ha sido tanto el dolor, tanta la herida, que está guardada en esa memoria. Y por eso es la unción del Espíritu que
que siempre esté sobre nuestra cabeza es trayendo todo eso a luz para que sea arrancado y sea sanado. Y entonces ya la gracia de Dios, que es ese pensamiento que nos da prudencia, que nos va a poder hacer actuar en libertad. Me recordaba yo del Salmo 23, ¿verdad? Que dice que unges mi cabeza con aceite. Eso es. Y me recordaba que a las ovejas dice que le aplican aceite para evitar que las moscas se le peguen en su lana, ¿verdad? Entonces el aceite, que es figura de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso va a hacer que todos los pensamientos que no son del Señor, que no sean agradables a Él, no aniden en nuestra cabeza, ¿verdad? Sino que sea repelido. Correcto, sí, qué bonita figura, porque pues la mosca, su intención era hacer el nido ahí, ¿verdad? Así es. Y entonces iba a causarle enfermedad a la ovejita. En nuestra forma de pensar, como tú decías, son esos pensamientos, ¿verdad? Venenosos muchas veces, dardos del enemigo, que quieren contaminarnos y usando nuestros pensamientos para actuar mal y descargar al Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar que la batalla va a estar en nuestra mente, ¿verdad? Correcto. Y es lo que dice Romanos, ¿verdad? Así es, dice en Romanos 8, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Correcto, entonces esa es la lucha del cristiano, ¿verdad? Todos los días hay pensamientos de Dios, quieren llevarnos a la acción para agradar a Dios, para conocer su voluntad, y también hay pensamientos o sugerencias que vienen a nuestra mente del enemigo, queriéndonos llevar a malas decisiones. Entonces es importante que nosotros como pareja, ¿verdad? Quiero leer Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, que era el que seguía del versículo que nosotros teníamos. Y dice, dice 12, perdón, estoy en el capítulo 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aquí hablando un poquito del matrimonio es, yo no puedo pensar que yo soy más que mi esposa o que mi esposa es más que yo, sino si cada uno tiene dones que Dios lo usa de una forma o le dio el privilegio de ser profesional y al otro no, entonces que eso no sea una competencia ni un menosprecio, sino que cambiar ese pensamiento para decir, no, esto me lo dio el Señor para sumar en mi relación, ¿verdad? Porque eso puede traer desventaja y el enemigo aprovecharse de ello para anular al otro, ¿verdad? Y a eso no es de Dios, ni vamos a conocer la voluntad de Dios. Bien, y ahorita queremos entrar a una nota curiosa que queremos conozcas. Datos curiosos del cerebro. El cerebro humano es el órgano más importante de nuestro organismo. Controla el movimiento, la conducta, las funciones internas, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y también tiene la función de gobernar la mente a través de percepciones, emociones, pensamiento, imágenes mentales, memorias, creencias y sueño. Pero, ¿qué más sabemos acerca de él? 1. Es el órgano del cuerpo que más gasta energía. Consume el 20% del total de alimento energético del organismo, aunque solo tiene un peso de aproximadamente 1.3 a 1.4 kilogramos, es decir, el equivalente al 2% del peso total de una persona. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitado. 86,000 millones de neuronas
Cada neurona forma conexiones con otra neurona, lo que podría sumar hasta un 4.000.000.000 de conexiones. Con el tiempo, estas neuronas pueden combinarse aumentando la capacidad de almacenamiento. La médula espinal es la principal fuente de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Es un mito que solo usas el 10% del cerebro. De hecho, lo usas todo. Sí, incluso cuando estás durmiendo, los neurólogos confirman que el cerebro siempre está activo. Un cerebro promedio genera 48,6 pensamientos por minuto. Esto suma un total de 70.000 pensamientos por día. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitada. De los miles de pensamientos que tiene una persona todos los días, se estima que el 70% de esta charla mental es negativa, es decir, autocrítica, pesimista y temerosa. El mito popular que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es completamente erróneo. Los escáneres cerebrales muestran claramente que usamos la mayor parte de nuestro cerebro la mayor parte del tiempo, incluso cuando estamos durmiendo. Qué interesante la nota, ¿verdad? Qué interesante la nota. La verdad que cuando leímos todo esto nos conocimos un poquito más, ¿verdad? Hay bastante información, pero útil para que sepamos nosotros. Incluso hay una parte que es bueno hidratarse, ¿verdad? Porque el 73% del cerebro, leías ahí, está conformado por agua. Entonces, cuando estamos en deshidratación, etcétera, también envejece el cerebro temporalmente. Por eso es bueno hidratarse. Y otros aspectos interesantes, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención lo de la energía. Hay pensamientos que nos consumen mucha energía. Por ejemplo, una tristeza. Por ejemplo, una angustia. Una pérdida. Ya no dormimos. El cerebro sigue funcionando, sigue trabajando, sigue consumiendo energía, y por eso a veces resultamos agotados, ¿verdad? Yo lo que aprendí de esta nota curiosa del cerebro es cómo el Señor, en su perfecta voluntad, de veras nos hizo tan perfectos, hizo todo en un equilibrio, ¿verdad? De tal forma de que somos creación suya, somos imagen suya. Sí, exacto. De eso me recuerda a mí también a Nabucodonosor, cuando el Señor le dio la visión de la estatua. Dice que todo ese sueño lo puso a pensar, y esos pensamientos lo tenían turbado, preocupado, afligido. No durmió ese día hasta que llegó Daniel y interpretó todo. Entonces, cómo es de interesante ver cómo ponemos nuestra mente, ¿verdad? ¿Dónde la ponemos? ¿Verdad? ¿A quién se la damos? Porque es inevitable que venga aflicciones, dijo el Señor, pero confiad, dice. Entonces ahí lo que nos está haciendo es: tráeme tu mente, ¿verdad? Y ahí es donde entra el versículo de Filipenses que hablábamos. Se los queremos leer acá, Filipenses capítulo 4, donde dice desde el versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Y el 9? Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor nos ubica que nuestro cerebro se va a consumir, se va a desgastar. Por eso dice: por nada estáis afanosos. Sí, porque
cuando leíamos que el 70% de lo que pensamos, que son bastantes pensamientos, es negativo. A mí me llamaba la atención, ¿verdad? Que es negativo. Sí, fíjense que eso es una estadística, ¿verdad? Que la que leías tú. Mire, estas fuentes son fidedignas. Está la Universidad de México, la UNAM. También del médico, el neurólogo, el Northwest Medical de Estados Unidos. Todos estos documentos que sacamos son de respaldos médicos también, pero lo interesante es eso, ¿verdad? Que el 70% de los pensamientos son negativos muchas veces, ¿verdad? Tal vez de autoestima, tal vez de cómo pensamos de la otra persona, o de fracasos, o temores, ¿verdad? Y cualquier cosita que pueda ser negativa, eso pueda dirigir nuestras decisiones, ¿verdad? Y pueda dirigir también alejarnos de la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, como leía a Cori, que por nada estáis afanosos, antes bien mediante oración y súplica. Eso es lo que tenemos que hacer, venir a orarle al Señor. Si hay un pensamiento que nos está consumiendo, que está quitándonos el sueño y no le encontramos solución, pues venir al Señor primero, ¿verdad? A orar con acción de gracias, con súplicas. Y el afán es uno de ellos, ¿verdad? El afán es querer tener el control de todo, alcanzar cosas que uno sabe que ahorita no tiene, ¿verdad? Y se esfuerza, le dedica energía, le dedica sus fuerzas, pero sabe uno que no lo alcanza. Entonces el Señor dice que descansemos en Él y sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, nuestro cerebro no va a ser capaz de entender la paz de Dios, pero la va a recibir, ¿verdad? Dice, guardará sus corazones, aquí dice cardia, y sus mentes, ¿verdad? Que es la otra palabra en Cristo, sus mentes, noema, dice, su intelecto, su pensamiento, y sus corazones cardia, dice, porque mire, hasta el corazón se puede agitar, se puede acelerar por una aflicción, por un afán, de tal manera que uno puede descontrolarse en su presión. Dice, pero que si nosotros venimos al Señor, va a darle paz, dice, a nuestro corazón, y guardará nuestras mentes en Cristo Jesús. Así dice Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Porque si ponemos la mirada en nuestra mente en las cosas de la tierra, pues vamos a tener siempre lo que leíamos de ansiedad, temores. Exacto, todo eso que invade nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como veníamos hablando, toda esa batalla se libra en la mente. Tenemos las herramientas del Señor, cómo enfrentar cada una de estas situaciones, cómo poder pelearlas, ¿verdad? Y ganarlas y rendirlas, ¿verdad? El Señor a veces nos hace ver todas esas circunstancias por las que pasamos para que nos paremos en el camino, ¿verdad? Y veamos si estamos caminando bien o no, ¿verdad? Por eso dice que a Israel lo llevó al desierto, dice Oseas, para hablarle a su corazón, porque el Señor quería saber tras de qué se estaba yendo. Entonces es bueno hacer un alto en su vida, en su relación, en su matrimonio. Tal vez las cosas se están enfriando en un matrimonio, se están distanciando uno del otro. Quiere decir que nos estamos distanciando en nuestra mente también uno del otro. Recuérdense que cuando nos enamoramos, y eso hablábamos con Cori, cuando nos enamoramos, nosotros cautivamos la mente del otro, ¿verdad? Estábamos en nuestras casas, cada uno solteros, pero pensando, nos daba vuelta la cabeza, ¿y qué estará haciendo? Lo voy a llamar, no, tal vez está ocupado, ¿verdad? ¿Qué planes tendrá para mañana? No, yo le voy a decir. Y el otro pensando, ya quisiera saber qué le gusta. En fin, hermano, y así se nos pasaban las horas. Me llama la atención de lo que decías, porque el propósito era agradarnos, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahora, aplicándolo a la palabra del Señor, si nosotros queremos agradar al Señor, debemos renovar nuestros pensamientos, nuestra mente. De uno respecto al otro.
y al Señor. Y agradarlo a Él, ¿verdad? Así como nos agradamos nosotros, también poner nuestra mente, como dice su palabra, ¿verdad? En Romanos, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. O sea que poner nuestra mente en el Señor va a traer paz a nuestro corazón. Correcto. Sí, yo creo que eso es lo que el Señor le pide a la iglesia de Éfeso. Cuando dice que dejó el primer amor, está diciendo, dejaste de pensar en mí. Te gustó mucho la obra y sirves y está bien. Te sientes responsable por los otros y eso me agrada. Pero te alejaste de mí, ¿verdad? Tu mente ya no me busca, ¿verdad? Ya no anhelas aprender de mí, edificarte. Y hay un pasaje en Jeremías 2:2 que me gusta mucho ese, porque el Señor, así como cuando hablábamos de novios, ¿verdad? Le dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, le dice el Señor, ¿verdad? Como quien dice, pensabas en mí, ¿verdad? Estabas entregado, tu amor de novia. Cuando dice de novia, de esa era esposada, ¿verdad? De cuánto me seguías en el desierto. Cuando uno está así con la mente cautiva con el otro, no le importa los obstáculos, ¿verdad? No le importa no le importa distancia, no le importa el clima, no le importa el tiempo, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando venía a ver a Cory, ya me iba tarde a mi casa, ¿verdad? Y yo estaba al otro lado de la ciudad. Y se me olvidaba que el carro había que echarle aceite y cabal, ya le faltaba aceite al carro. Y me quedé en la Villalobos. Y un amigo me vino a auxiliar, de esos amigos de buenos cuates. y todo porque, pues, mi mente estaba cautiva, ¿va? por Cory. Y entonces el Señor dice lo mismo, ¿verdad? Me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. No te importaban las circunstancias, tú siempre me buscabas en todo tiempo. Por eso, ese es el recuerdo que Él dice, Señor, ¿cómo recuerdo eso? Pero no quiere decir que se haya quedado un recuerdo, sino que Él anhela eso, ¿verdad? Lo que tú leías en Colosenses, ¿verdad? Que nuevamente nuestro corazón busque al Señor, nuestros pensamientos se vuelvan a Él, porque eso nos va a hacer entender su voluntad, sus deseos, ¿verdad? Sí, necesitamos tener nuestras mentes renovadas, transformadas por la palabra de Dios. Vemos la importancia de meditar en las Escrituras, entonces llenando mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Exacto. No cabe duda que eso lo hace alguien que está enamorado, ¿verdad? Y a eso es algo que el Señor nos llama ahora en este tiempo, hermanos, de regresar, porque hemos estado fríos, ¿verdad? Si estamos alejados del Señor, miren, también va a haber un alejamiento de nuestra relación de pareja. Eso es seguro. Ya guardamos secretos, ya nos distanciamos uno del otro, ahí la vamos llevando, pero ya no se comparte lo mismo. Si eso está pasando en tu matrimonio, si esto está pasando en la relación con tus hijos que te has distanciado, tienes que tener cuidado. Algo está ocupando tu mente, algo está llamando tu atención, que está cambiando tu manera de pensar. Y no precisamente cosas malas. Cosas buenas te pueden estar apartando del Señor. Pensando que tienes derecho a hacerlo. Claro que tienes derecho a hacerlo. Pero ¿no crees que es inoportuno hacerlo en el tiempo en el que hay que buscar a Dios? En el tiempo que de repente hay que congregarse, o en el tiempo que hay que reunirse para orar, en esas reuniones donde nos invitan muchas veces, en el discipulado donde estamos, y ya no queremos conectarnos, porque otros pensamientos están ocupando nuestra mente, y no nos estamos dando cuenta de que nos estamos alejando de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y caemos en un terreno peligroso, que podemos llegar hasta negarlo poniéndolo extremo, ¿verdad? Poniéndolo fuerte. Pero sí tenemos que ponerle atención qué pensamientos hay en nuestra vida, como pararse en el camino un rato y platicar con el Señor. Señor, ya no siento lo mismo, Señor, porque esto, porque lo otro, y Él nos va a hablar seguramente. Y así dice su palabra, ¿verdad? Que si hemos pecado,
abogado tenemos para con el Padre. Correcto, así es. Entonces, hermano, lo importante es que nosotros, cómo estamos pensando ahora, cómo estamos actuando. Yo tengo una cita aquí en 1 Corintios 14 que me llamó mucho la atención. Se las quiero leer acá. Dice 14, 20 de cómo pensábamos. Dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Dice: más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Qué querrá decirnos la palabra en eso? ¿Cómo piensa un niño? Solo ubiquémonos un ratito. ¿Cómo piensa un niño? Un niño quiere mucha atención. Todo lo pide para él. Entonces, el niño dice: yo soy el centro. Todo gira alrededor de él. Ajá, exacto. Yo soy el centro. Lloro y aquí los tengo. ¿Verdad? Hago un berrinche y me los pongo de cabeza a todos. ¿Verdad? Así es un niño. Tengo algo, no lo presto. ¿Verdad? Porque egoísta. Es mío. Es egoísta. Y luego dice: voy a actuar presionando, ¿verdad? Como yo quiero, para conseguir lo que quiero. Entonces dice la palabra que ya no seamos niños en la manera de pensar. Cuando nosotros venimos a Cristo pasamos un tiempo como niños, porque no sabemos muchas cosas. Entonces nos atienden, pero va a llegar el tiempo que tenemos que dar. Ya hemos comido, ya nos hemos llenado, hemos caminado, hemos tenido tutores, hemos tenido maestros, hemos tenido quien nos enseñe el camino. Cristo va haciéndose más fuerte en nosotros. Por eso decía Juan: es bueno que Él crezca y que yo mengue. Y que yo mengue, ¿verdad? Entonces, menos de mí, más de ti. Entonces, hermano Otto decía: tenemos de Dios, de Cristo, dice, no lo que sabemos de Él, sino lo que hemos vivido de Él. Entonces, ese es un hombre que va siendo maduro, que ya no va pensando solo en Él, sino va pensando en cómo edificar al otro, cómo sumar en la vida del otro, para que esa persona sea plena viviendo con nosotros, ¿verdad? Que así se sienta nuestra esposa, que así se sienta el esposo, que así se sientan los hijos, ¿verdad? Que lo que tenemos de Dios está dando fruto en el otro. Estamos impactando su mente, estamos impactando su corazón. Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Vamos a ir ya tomando algunos pensamientos, a ver si que hablando de la mente, ¿verdad? Algunos pensamientos para ir llegando a algunas conclusiones, mis hermanos, del tema, y que nosotros queremos que esto vaya quedando en nuestro corazón. Así es. Entonces, como conclusión, tenemos Primera de Pedro 1:13: ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde el nuevo nacimiento, porque leímos 1 de Pedro 1:13, ¿verdad? 1:13. Pero en el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, no cabe duda que el Señor, la obra, la hace primero en nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Dice: por tanto, preparen su entendimiento, leías tú, para la acción. Entonces, habiéndonos llenado el Señor de Él, habiendo entendido el propósito, ahora nos quiere llevar a la acción. Que sean sobrios en espíritu, pongan
su esperanza completamente en la gracia que se os traerá. Eso significa que nosotros tenemos que poner nuestros pensamientos alineados con el Señor, ¿verdad? Porque hoy podemos confesar su nombre, podemos exaltarlo, podemos alabarlo, pero a la vuelta de la esquina, mis hermanos, podemos estar diciendo alguna palabra contraria, una ofensa a alguien que se nos atravesó incorrectamente y se nos puso enfrente, y nosotros, ¿qué expresión salió de nosotros, verdad? ¿Qué hubo en nuestra mente? Entonces, como que se nos olvidó todo lo que acabamos de hacer por el Señor. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. O sea, ¿de qué estamos alimentando nuestra mente? Nuestra mente, nuestro corazón. Y por eso es que, tomando los versículos que tú leías, Cori, dice, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos, pero no lo deja ahí, en toda su manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Apartado de Dios, apartado de Dios. Entonces, nuestra manera de vivir va a cambiar. Bien, mis hermanos, queremos agradecerles su atención y que este tema haya sido de edificación para sus vidas, ¿verdad? Recordándoles siempre que no dejemos de congregarnos, sino que busquemos al Señor. La reunión del día de hoy en el Ministerio Familiar, todavía estamos viendo las condiciones, ¿verdad? Si se va a hacer presencial o virtual, pero estemos pendientes de los acontecimientos. Así que siempre está la invitación a reunirnos a las 4 de la tarde, ya sea de manera presencial en Yubelim o virtual a través de las redes sociales como Facebook o YouTube. Así que los despedimos. Así es, hermanos, muchas gracias por la atención y los bendecimos. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Yubelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.